¿Qué contenía el libro de Enoc y por qué está prohibido en la Biblia? El libro de Enoc es un texto apócrifo, no canónico, que se atribuye tradicionalmente al patriarca Enoc, mencionado en el Génesis como un hombre que caminó con Dios. El libro es particularmente conocido por su contenido místico y sus visiones sobre el cielo, los ángeles caídos, el juicio divino y el futuro apocalíptico. Aunque se le menciona en algunos textos religiosos antiguos, no fue incluido en el canon bíblico oficial de la mayoría de las tradiciones cristianas. El libro de los vigilantes relata la historia de los vigilantes, o ángeles caídos que descendieron a la tierra y se mezclaron con los humanos, dando lugar a una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Estos ángeles también enseñaron a la humanidad diversas artes prohibidas, como la hechicería y la guerra. Esta sección narra su corrupción y el posterior juicio de Dios sobre ellos. El libro de las parábolas contiene visiones apocalípticas sobre el futuro, el juicio final y la llegada de un Mesías o Hijo del Hombre, que castigará a los malvados y recompensará a los justos. El libro astronómico describe detalladamente los movimientos celestiales y ofrece un calendario basado en el ciclo solar. El libro de los sueños relata visiones proféticas sobre la historia del mundo desde la creación hasta el fin de los tiempos. El Apocalipsis de las semanas predice la historia humana en una serie de semanas simbólicas, con un enfoque en los eventos apocalípticos y el reino de Dios. Existen varias razones por las que el libro de Enoc fue excluido del canon bíblico. Incompatibilidad doctrinal. Algunas de las enseñanzas del libro, especialmente la idea de los ángeles caídos y los Nefilim, son consideradas demasiado especulativas o no alineadas con la teología oficial de las principales iglesias cristianas. Las descripciones detalladas sobre los ángeles caídos y los gigantes son vistas como mitológicas o problemáticas para una teología más sobria. Origen dudoso. Aunque se le atribuye a Enoc, se cree que el texto fue escrito entre los siglos III y a.C., lo que lo convierte en un texto pseudepigráfico, es decir, atribuido falsamente a un autor. Esto hizo que las autoridades religiosas lo consideraran poco confiable en cuanto a su origen. No incluido en el canon hebreo. El libro de Enoc no fue incluido en el canon hebreo, el Tanaj, que sirvió como base para el Antiguo Testamento de la mayoría de las Biblias cristianas. Aunque algunos de los primeros cristianos, como los de la Iglesia etíope, lo aceptaron como canónico, la mayoría de las tradiciones judías y cristianas lo rechazaron. Escasa difusión. Aunque fue influyente en algunos grupos judíos y cristianos primitivos, el libro no fue ampliamente conocido ni aceptado por todas las comunidades. Esto, combinado con su contenido polémico, lo llevó a ser excluido de los textos oficiales. No está prohibido oficialmente en el sentido estricto, pero fue considerado apócrifo y no inspiradamente divino por la mayoría de las tradiciones judías y cristianas. Las iglesias occidentales, como la Iglesia Católica y las diversas ramas del protestantismo, lo descartaron como parte de su Biblia oficial. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa etíope lo acepta como parte de su canon bíblico. En resumen, el libro de Enoc contiene narraciones apocalípticas y místicas que no fueron aceptadas en la Biblia oficial debido a preocupaciones teológicas, doctrinales y sobre su origen, aunque sigue siendo un texto fascinante y de gran interés histórico. El libro de Enoc ha sido objeto de mucho debate e interés, no solo en círculos religiosos, sino también entre historiadores, teólogos y estudiosos de la literatura apocalíptica. Aunque fue excluido del canon bíblico por la mayoría de las tradiciones, su influencia y relevancia han persistido a lo largo de los siglos. A pesar de no formar parte del canon bíblico oficial, el libro de Enoc tuvo una considerable influencia en ciertos textos y tradiciones religiosas. Algunas ideas del libro de Enoc parecen haber influido en ciertos escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la epístola de Judas, Judas 1, 14-15, cita explícitamente una profecía atribuida a Enoc. Además,
El concepto de ángeles caídos y el castigo que recibieron en cadenas, mencionado en 2 Pedro 2, 4 y Judas 1, 6, también puede tener paralelismos con las descripciones de los vigilantes en Enoc. Enoc forma parte de una tradición más amplia de literatura apocalíptica y mística que floreció en el judaísmo durante el periodo del Segundo Templo, aproximadamente entre los siglos V antes de Cristo y después de Cristo. Esta tradición también incluye textos como el libro de Daniel y otros apocalipsis judíos que exploran temas similares sobre el fin del mundo, la batalla entre el bien y el mal, y la intervención divina en la historia humana. En las corrientes gnósticas y en la tradición esotérica, el libro de Enoc es considerado un texto significativo por su enfoque en el conocimiento oculto y los misterios celestiales. El concepto de los vigilantes y los secretos que compartieron con los humanos está en sintonía con las ideas gnósticas sobre la revelación de conocimientos prohibidos. Durante mucho tiempo, el libro de Enoc se consideró perdido para las tradiciones cristianas occidentales. Sin embargo, fue redescubierto en el siglo XVIII cuando misioneros europeos encontraron una versión completa del texto en Ge'ez, el idioma litúrgico de Etiopía, en la Biblia etíope. Desde entonces, se han encontrado fragmentos del texto en hebreo y arameo en los manuscritos del Mar Muerto, lo que confirma su antigüedad y relevancia en el judaísmo del Segundo Templo. Hoy en día, el libro de Enoc se ha convertido en un tema de interés no solo para estudiosos de la religión, sino también para quienes exploran temas como la angeología, la demonología y los textos apocalípticos. A pesar de su exclusión de la mayoría de las Biblias, el texto sigue siendo estudiado y analizado por quienes buscan entender mejor las creencias antiguas sobre el fin de los tiempos y la relación entre lo divino y lo humano. En algunas corrientes cristianas más esotéricas o místicas, el libro de Enoc es visto con curiosidad, y algunas personas lo estudian por su valor simbólico y espiritual. Sin embargo, sigue siendo considerado no canónico, en muchos casos, como una obra literaria de interés histórico más que un texto sagrado inspirado divinamente. El libro de Enoc ofrece una visión fascinante del pensamiento religioso antiguo, con su enfoque en los ángeles caídos, los secretos del cielo y el juicio divino. Aunque fue excluido de la Biblia por considerarse poco ortodoxo o incompatible con la teología cristiana dominante, sigue siendo un texto de gran interés. Su contenido apocalíptico y místico ha capturado la imaginación de generaciones y sigue influyendo en diversas corrientes esotéricas y académicas hoy en día. El libro de Enoc, aunque excluido del canon bíblico tradicional, no dejó de influir en el desarrollo de la teología y en diversas corrientes filosóficas y religiosas. Su fascinante narrativa sobre ángeles caídos, el juicio divino y la cosmología antigua ha hecho que sea objeto de interés continuo en distintos campos. El papel de los vigilantes y los nefilim. Una de las partes más intrigantes del libro de Enoc es la historia de los vigilantes, un grupo de ángeles que, según el relato, fueron enviados a observar a la humanidad, pero terminaron desobedeciendo a Dios. Estos ángeles descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y engendraron una raza híbrida de gigantes conocidos como los nefilim. Los vigilantes también enseñaron a los humanos artes secretas, como la metalurgia, la hechicería, la astrología y otros conocimientos prohibidos. Este acto de rebelión provocó la corrupción de la humanidad, lo que finalmente llevó a la ira de Dios y al juicio sobre los ángeles caídos y los nefilim. El castigo de los vigilantes es descrito de manera detallada en Enoc, con algunos de ellos encarcelados en fosos oscuros hasta el día del juicio. Este tema de ángeles caídos y seres híbridos influyó en la manera en que las culturas antiguas veían la naturaleza del mal, relacionando la degeneración del mundo no solo con la caída del hombre, sino también con seres celestiales que desobedecieron a Dios. El relato de los vigilantes y los nefilim ha sido interpretado en diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos teólogos y académicos ven esta narrativa como una advertencia sobre el peligro del conocimiento y la corrupción moral.
Enoc describe cómo estos ángeles introdujeron a la humanidad en saberes ocultos que resultaron ser perjudiciales y condujeron al caos. El simbolismo de la rebelión angélica también toca el tema del libre albedrío y las consecuencias de la desobediencia a la autoridad divina. En este sentido, el libro de Enoc refuerza temas presentes en otros textos bíblicos, como el Génesis y el Apocalipsis, pero añade una dimensión más detallada sobre los eventos cósmicos que tuvieron lugar en los cielos. Enoc y la literatura apocalíptica. El libro de Enoc es uno de los primeros textos apocalípticos importantes. Su narrativa sobre el juicio de Dios, el destino de los ángeles caídos y el fin de los tiempos influyó profundamente en la literatura apocalíptica que surgiría más tarde en el judaísmo y el cristianismo, incluidos los textos de Daniel, Ezequiel, por supuesto, el Apocalipsis de Juan. El enfoque de Enoc en el juicio divino y la intervención celestial anticipa el mensaje cristiano de la salvación y el juicio final. La visión de un Hijo del Hombre, que aparece en la sección de las parábolas, tiene resonancias con la figura de Jesús en el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios y en las epístolas. En corrientes esotéricas, como el gnosticismo, el libro de Enoc es valorado por sus descripciones de seres celestiales y por la revelación de conocimientos ocultos. La narrativa de los ángeles caídos se ajusta a la idea gnóstica de seres intermedios entre el mundo material y el divino, y la enseñanza de secretos prohibidos está en línea con la creencia gnóstica en la adquisición de conocimiento espiritual como un medio para escapar de la corrupción material. En este contexto, el libro de Enoc no se ve necesariamente como un texto negativo, sino como una guía para comprender el papel del conocimiento en la redención o la caída del alma. En tiempos modernos, el libro de Enoc sigue siendo un texto que despierta gran curiosidad tanto entre los estudiosos como entre los interesados en el esoterismo, los misterios antiguos y los textos apocalípticos. A pesar de no ser parte del canon bíblico para la mayoría de las denominaciones, su mensaje ha resonado a lo largo de los siglos y su figura sigue siendo mencionada en debates teológicos y filosóficos. Algunos grupos, como la Iglesia Ortodoxa Etíope, siguen considerando a Enoc como canónico, lo que resalta la diversidad en la interpretación y el valor de este texto dentro del cristianismo global. Gracias al redescubrimiento del texto completo y a la aparición de fragmentos en los manuscritos del Mar Muerto, el libro de Enoc ha experimentado un renacimiento en el interés académico. Estudios contemporáneos continúan explorando su influencia en la religión judía del Segundo Templo, el cristianismo primitivo y la literatura apocalíptica en general. El impacto de Enoc en la teología del pecado original, el libre albedrío, el mal y el juicio final, junto con sus contribuciones a la cosmología antigua y la angeología, hacen que siga siendo una fuente valiosa de reflexión teológica e histórica. El libro de Enoc es una obra fascinante que ofrece un vistazo profundo a las creencias religiosas y mitológicas del judaísmo antiguo y su evolución hacia el cristianismo primitivo. Aunque fue excluido del canon bíblico por razones teológicas y doctrinales, su contenido sigue siendo relevante para el estudio de la literatura apocalíptica, la historia de las religiones y las corrientes esotéricas, su visión única sobre los ángeles caídos, el conocimiento prohibido y el juicio divino continúa capturando la imaginación de aquellos que buscan comprender los antiguos misterios del cielo y la tierra.